Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a estar viendo un tema acerca de la búsqueda de Dios. Porque la búsqueda de Dios o de un ser superior o un ser espiritual, una deidad, siempre ha existido. Desde escritos muy antiguos se han hablado acerca de dioses, se han hablado acerca de seres más inteligentes, superiores a nosotros. Siempre ha existido eso. Y esto siempre ha sido algo místico, algo sobrenatural. Y a través de la historia se han levantado diferentes deidades en diferentes imperios. Y cada imperio, cada pueblo, cada lugar tenía como su dios, tenía su deidad. Pero todos estos dioses, todas estas deidades, a través de la historia, se han quedado, como la palabra lo dice, como historia. Se han quedado solamente en libros, en escritos antiguos. Y vemos que para poder entender y para poder ver estas civilizaciones o estos imperios que han existido, tenemos que ir libros de historia, tenemos que entender y ver cómo fueron en aquellos tiempos, pero no así nuestro Dios. Nuestro Dios sigue vigente hasta el día de hoy. El Dios de Abraham, el Dios que llamó a Abraham, sigue vigente hasta el día de hoy. Vemos que podemos hablar de muchos dioses, inclusive en los tiempos más cercanos, como los romanos, sirios, los griegos, un poquito más atrás los babilonios, un poquito más atrás los egipcios. Podemos ver que ellos tenían muchos dioses, una gran variedad de dioses, pero todo esto va quedando en el olvido, todo esto va quedando simplemente como historia, algo místico de aquellos tiempos. Pero el Dios de Israel sigue hasta este día. No es necesario ir a buscarlo a los libros de historia. No es necesario ir a buscarlo a una enciclopedia, a una biblioteca para poder aprender de él, sino que Dios sigue vigente hasta el día de hoy, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestras vidas. Y la Biblia se escribió alrededor más o menos como unos 1500 a 1800 años fue que se escribió estos 66 libros de la Biblia. Y cuando vamos y leemos acerca de las deidades, acerca de la historia, acerca de la Biblia, hay mucha gente que dice que Moisés, cuando escribió el Pentateuco, fueron dichos de otros escritos, de otro imperio, de otras civilizaciones que ya habían escrito acerca del comienzo de la vida, de las deidades, de los ángeles caídos y todo eso. Pero tenemos que entender nosotros que Dios tiene un plan, porque desde Adán hasta Moisés calculamos que se recorrió como 2500 años más o menos desde Adán hasta Moisés. Y Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Moisés fue el que escribió Génesis, no lo escribió Adán, ¿cierto? No lo escribió Abraham ni Noé, lo escribió Moisés. A Moisés se le fue revelado todo lo que el Pentateuco, porque no solamente iba a hablar sobre el Génesis, sino que también iba a hablar de las leyes morales, de las leyes espirituales a un pueblo, a su pueblo. Y él dijo: yo lo escogí a ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y yo los bendeciré. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel. Entonces, por mano de Moisés, Dios mandó a escribir estos libros. Ahora, estos 2500 años que pasaron, no era una cosa que este Dios de Moisés o Dios del pueblo de Israel, no existió antes, sino que siempre, Él ha sido siempre. Simplemente que antes se hablaba de boca en boca. Se hablaba de boca en boca porque no había un alfabeto, había muchos pueblos que no sabían escribir, no sabían leer, entonces no existía eso, sino que se hablaba de boca a boca. Por eso vemos que desde Adán llegamos al otro personaje que es bien conocido, Noé, y él escuchó a Dios, y él sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque Adán se lo dijo. No, porque Adán ya no existía, Adán ya había muerto.
Pero esto iba pasando de generación en generación. Toda esta enseñanza iba pasando de generación a generación hasta que llegó a Abraham. Y Abraham le dijo, sal de tu parentela porque de ti voy a hacer una nación. Entonces de ahí vemos que Abraham, él no era judío, él no era israelita, sino que era de la ciudad de Ur. De ahí el Señor sacó a Abraham y dijo, de ti voy a hacer una nación y yo voy a ser el Dios de tu pueblo. Pero siempre Dios ha existido, siempre ha estado. Y a través de la historia hemos visto que se han levantado diferentes deidades, gentes, civilizaciones, imperios. Siempre han rendido culto a cierta deidad. Pero ¿qué es lo que nos dice la historia? Dejemos la Biblia a un lado por unos segundos. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que se han levantado muchas deidades y mucha gente siguió esos dioses, pero esos dioses ya están en el pasado. Ya no están más. Han cambiado de nombre porque estos espíritus siguen estando aquí en la tierra, pero han cambiado de nombre. ¿Por qué? Porque la gente, los imperios han pasado, siempre han sido derrotados. Regresamos a la Biblia y vemos que Dios es el Dios de vivos. Sigue, sigue y sigue. Dios no acaba, Dios nunca va a acabar. El enemigo siempre se ha querido levantar. Vemos que desde el cielo Él dijo, me voy a sentar en el trono porque yo soy igual a Dios. Y el Dios dijo, no, aquí nadie se sienta en mi trono. Tú vas a ser expulsado del cielo por tu pecado, por tu arrogancia. Y esto es algo que tenemos que entender, que el ego, la arrogancia, no es de Dios. La arrogancia es del enemigo, es de Satanás. Y a través de la historia, Él se ha levantado con diferentes nombres para que lo enaltezcan a Él, para que lo adoren a Él. Pero a través del tiempo todo eso va desapareciendo. Vemos que el enemigo no cambia hasta el día de hoy. Sigue en las mismas. Quiere presentarse como un Dios. Quiere presentarse como alguien que lo sabe, que lo puede. Inclusive cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, mira para allá, mira el horizonte. Todos estos reinos a mí se me han entregado, a mí se me han dado. Arrogancia, ego. Le dijo, si tú me adoraras, le dijo Jesús, todo esto será tuyo. O sea, él buscaba que Jesús lo adorara. O sea, la arrogancia de Satanás ha sido tan grande que él busca adoración. Él busca que lo adoren. Y a través de la historia, Dios siempre lo ha derrotado una y otra vez. Pero esto lo que nos dice es que el ser humano siempre ha buscado un ser superior, alguien que nos enseñe, alguien que nos diga cómo hacer las cosas. Y siempre hemos ido en búsqueda de algo. Y este algo es Dios. Hay una gran necesidad. Y esta necesidad solamente la llena Dios. Por eso siempre el ser humano a través de la historia ha buscado diferentes dioses, ha buscado deidades, un ser superior, porque hay una gran necesidad en nuestras vidas. Y cuando Satanás vio que ya no le podía ganar a Dios, porque es imposible que le gane a Dios, él creó una nueva religión. Y esta religión se creó en el siglo XX. Y estos se llaman ateos. Dice, bueno, todos creían en un Dios, pero los dioses fueron desapareciendo. Todas las deidades fueron desapareciendo, los nombres quedaron en la historia. Entonces dijo, no me resulta esto. No me resulta esta idea que tengo de que busquen a otros dioses, que me adoren por medio de otros dioses, de otros nombres. Él dijo, vamos a crear una religión nueva que es ateo. ¿Qué significa ateo? Que yo no creo en Dios. Una de las cosas, y eso les digo que hay que prestar atención, una de las cosas que creen los ateos, ellos se creen superiores. Ellos piensan que nosotros, por creer en un Dios, tenemos una capacidad cognitiva inferior a ellos. Que ellos son más inteligentes que nosotros. Imagínense la arrogancia. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene tanta arrogancia? Piensa que nosotros creemos en fábulas, en historietas y que Dios no existe. Pero cuando empezamos a leer esto del ateísmo en el siglo XX, vemos que muchos de esos ateos
eran religiosos o venían de una familia que creía en un Dios, creía en una deidad. Pero esta nueva religión se empezó a formar para desviar la vista de Dios. Pero lo curioso es que ellos ya no creían en Dios, pero creen en un universo. Creen que todo esto apareció de la nada, muchos dicen. Que todo esto fue creado de la nada, imagínense. Y nosotros somos los tontos, dicen. Nosotros somos los ingenuos. Lo bueno es que ya la ciencia están aceptando que hay un ser superior. Algunos le llaman ovnis, otros le llaman, no sé, otras que vienen de otras galaxias y muchas cosas. Pero ya los científicos están adoptando y diciendo que esto no podría haberse creado por sí solo. Es imposible. Es como que tú tienes un rompecabezas de 1000 piezas y la tiras al aire esperando que todas las piezas caigan todas juntas. Es imposible. No va a suceder nunca eso. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que no vemos allá en el espacio, en el universo, todo tuvo una mente. Porque ellos seguían por la ciencia, que decir, lo que yo veo es lo que yo creo. Si no pasa, pasamos a teoría. Creemos, pero si no lo podemos ver, no lo podemos testiguar con nuestros propios ojos, pasa a ser teoría. Pero ellos se basan en las matemáticas, se basan en la ciencia, se basan en lo que es. Y lo que es, existe por algún ser superior. Y si esto fue hecho por un ser superior, es porque hay un propósito en la vida. Hay un propósito en la vida. ¿Usted cree que sus células más se crearon por crearse? ¿Ser por ser? No, todo esto tiene un propósito en la vida. Entonces, cuando empezamos a ver todas las religiones a través de la historia, llegamos y dicen, bueno, las religiones, hay muchas religiones, muchos dioses, pero va quedando un Dios. Sobre todos esos dioses va quedando un Dios, el Dios de Israel, va quedando siempre. Ahora llegamos y decimos, bueno, ya somos ateos. Nos hacemos ateos, por ejemplo. Pero llegamos a la conclusión que esto no puede haber sucedido de la nada. Esto tiene que haber alguien. Regresamos otra vez al comienzo. Tenemos que buscar quién lo hizo, quién lo formó. Y eso es una búsqueda constante. Ahora, los que ya estamos en el siglo XXI, o los ateos que ya están en este siglo XXI, ellos siguen filosofías o ciencias, y ellos se basan en muchas cosas de gente que descubrió cosas de la física siendo y creyendo en un Dios. Como Isaac Newton, Albert Einstein, y podemos nombrar muchos más. Ellos eran creyentes, ellos no eran ateos, ellos eran creyentes. Ellos sabían que Dios había formado algo y que había algo, y ellos empezaron a descubrir la fuerza de la física y todo lo que nosotros nos movemos por inercia. Entonces ellos empezaron a descubrir, y ahora estos vienen y quieren apoderarse de todas esas cosas. Inclusive los filósofos modernos, si ustedes ven de dónde sacan sus enseñanzas, de la filosofía de la edad dorada en Grecia. Y todos los grecos creían en deidades, ellos creían en lo espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un revoltijo, pero siempre hay una búsqueda, siempre hay una búsqueda de lo que hay, de lo que existe, de lo que va a ser o de lo que puede ser. Y ahí es donde entramos nosotros como cristianos. Podemos buscar por todas partes, tanto histórico, tanto en ciencia, tanto en la física, en la química, en la biología, y todas esas leyes, llegamos a la conclusión que hay un ser superior. Y gracias a Dios, el Señor sacó esa venda de nuestros ojos, esas tinieblas. Ahora podemos ver quién es el creador. ¿Quién es el creador de la vida? ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador de nosotros mismos? Y de lo que viene más adelante. Entonces llegamos a tener esta búsqueda. Ahora, esta búsqueda no es solamente decir yo creo, porque eso no es una búsqueda. Si usted se le pierden $100 en su casa y usted no sabe dónde está y usted necesita gasolina, ¿qué hace? ¿Se sienta en el sillón a ver tele esperando que los $100 lleguen por sí solo? ¿Qué es lo que hace usted? Lo busca y
termina de buscar hasta que lo encuentra, ¿o no? Porque usted necesita ese dinero. Y usted dice, yo voy a dar vuelta a la casa completa porque yo sé que esos $100 están por algún lado y los necesito, porque si no, no puedo llegar donde tengo que ir. Es lo mismo que pasa con Dios. Sabemos que hay un Dios, pero muchas veces nosotros quedamos solamente en creer que hay un Dios, saber que hay una deidad, saber que hay alguien que creó todo esto lo que vemos. Y a veces nos sentamos tan cómodos esperando que toda la revelación de Dios llegue a nosotros como arte de magia. Y le tenga por seguro que eso no va a suceder. Si usted se pone a leer la Biblia, todos los personajes que están nombrados, porque dentro de la historia, mucha gente, tanto como nosotros, creyeron en un Dios, creyeron en Dios. Solamente que no están escritos. Como ejemplo, si yo alguna vez me muero y en 50 o 60 años más adelante alguien dice, oh, como dijo Francisco Godoy, ¿quién lo conoce? No lo conoce nadie. Ah, pero yo creía en Dios. Pero lo que pasa es que estas personas que están en la Biblia fueron gente que buscó y el Señor los pone como ejemplo para nosotros. Tenemos que tomar este ejemplo, no de la gente que quedó en olvido, sino que la gente que realmente buscó de Dios. Y toda esta gente que buscó de Dios, encontró a Dios. Y no estaban sentadas viendo tele o pescando o haciendo algún deporte. Ellos estaban buscándolo en oración, lo buscaban en súplica, lo buscaban al Señor. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían que el único que podía suplir sus necesidades en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo que ellos necesitaban, solamente lo podían recibir de Dios. Porque Él es nuestro creador. Todos tus problemas que tú tienes en tu vida, hay una persona que los puede solucionar. Y ese es Dios. Dios tiene control de la materia, de lo que está hecho y de lo que no está hecho. Por eso la Biblia habla de milagros. Pero mucha gente dice, oh, es que son fábulas, eso no puede pasar. Físicamente es imposible. Si nos vemos a la ley de la física, eso es imposible. Claro que sí, si nos vemos a la ley de la física, de este mundo, de lo material, de lo que vivimos, de lo que palpamos, de lo que vemos, claro que es imposible. Por eso Dios es Dios de lo imposible. Por eso tenemos un Dios de milagros. Un Dios que puede hacer más allá porque Él es el creador de todas las cosas. Y como Él es el creador, Él es el dueño, Él puede manejar las cosas como Él quiere. Y hay una de las cosas que yo aprendí, que hay dos tipos de misericordias. Están las misericordias para todo el mundo, como por ejemplo, está el aire que respiramos. El aire que respira usted, también lo respira el inconverso. Dice que cuando llueve, llueve tanto para malos, para buenos. Si sale el sol para todos. Si sale el sol fuerte, el vecino se va a quemar, y si usted está al lado de él, también se va a quemar. O sea, se llama la misericordia de Dios, porque imagínense que Dios de repente dice, ya me cayeron mal estos humanitos, vamos a cortar el aire. Y cierra el aire, todos nos morimos de una vez. O sea, ya no vamos a dar más agua, ya no va a caer más nieve en la montaña, no va a haber más agua. Nos morimos de sed. Dios es bueno, esas son misericordias que hasta el día de hoy están con el ser humano. Siendo malos, siendo perversos, de todas maneras Dios tiene misericordia. Pero hay otro tipo de misericordia, que es la misericordia que Dios le mostraba al pueblo de Israel. Que no era la misma misericordia que tenían los otros pueblos, porque los otros pueblos adoraban a otros dioses. Pero ellos, Israel, tenía al Dios verdadero. Y esta misericordia que Él decía, y lo dijo muchas veces, sobre todo en Deuteronomio, cuando iban a entrar a la tierra prometida, le dijo, yo sé que ustedes van a adorar a otros dioses. Yo sé que ustedes se van a ir a meter con otros pueblos. Yo sé que ustedes van a pecar. Yo sé que ustedes van a hacer lo malo. Y el Señor nos dice, y cuando lo hagan, entonces va a venir mi ira y los voy a destruir. No, dice, pero si ustedes como pueblo vienen y se arrepienten, entonces yo los voy a escuchar. Y yo voy a estar con ustedes. Y yo voy a ser con ustedes. Y se volvía a levantar el pueblo de Israel. Eso sucedió muchas veces. Y eso se llama las misericordias de Dios, que son unas misericordias especiales para su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Por eso nosotros tenemos un favor, que quizá usted puede decir, oh, que nosotros tenemos la misma vida que tenemos de los de allá afuera. No, no es lo mismo. Tenemos una vida secular igual, pero la diferencia que nosotros tenemos el favor de Dios.
Tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro favor. Ellos están en las manos del enemigo, en las manos de Satanás. Nosotros no. Nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Ahora, Satanás por él destruye a todo el mundo, pero el Señor tiene leyes. Tanto como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Y todo eso está controlado por leyes. Satanás no puede pasar las leyes, no puede infringir las leyes. Porque hay leyes, y las leyes son para cumplirlas. Si usted viola una ley del tráfico, ¿qué pasa? Lo multan. O se lo llevan preso. Depende de qué tan grave es, ¿no? Porque son leyes. Entonces Satanás también no puede pasar ciertas leyes, leyes espirituales. Entonces nosotros estamos ya siendo un nuevo pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Porque tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Tinieblas, luz. Misericordia para allá, está bien. Pero nosotros tenemos unas misericordias especiales. Y eso es lo que a nosotros nos motiva a tener una búsqueda con Dios. Porque si nosotros fuéramos o llegáramos a decir, estamos aquí siendo cristianos, buscando de Dios, pero tenemos, entre comillas, la misma suerte que los de afuera, ¿para qué lo buscamos? Si somos iguales. Inconscientemente o conscientemente sabemos y conocemos que Dios puede obrar por nosotros. Y puede obrar hacia nosotros con muchos favores. Pero tenemos que buscarle. No sentado en una banca o sentado en su sillón o haciendo lo que a usted bien le parezca, va a encontrar al Señor. Eso no es una búsqueda. Eso es estar en una área, se puede ser en un sector inerte espiritual. El Señor dijo que nosotros teníamos que ser ríos, de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. ¿Y qué significa ríos? Que siempre está fluyendo, siempre. No dice ustedes van a hacer agua estancada. En su interior va a haber un lago, se va a transformar en laguna, después en un pantano y ahí va a quedar todo hediondo. No dice eso. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, o sea, siempre fluyendo, siempre moviéndose, siempre. Es lo que el Señor quiere, que nuestra búsqueda sea siempre, sea constante. Y Él nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Si usted quiere saber el propósito para su vida, tiene que buscar. Buscadme y hallaréis, dice el Señor. El que pide, recibe. Son leyes. El Señor así lo estipuló. Si yo no pido, yo no voy a recibir. Si yo no busco, no voy a hallar. Así de sencillo. Si usted está en un sector inerte espiritual, no va a recibir. Las bendiciones de Dios van a estar ahí, pero usted no las puede tomar. ¿Por qué? Porque usted no conoce, no sabe, no se insta a buscar de la presencia de Dios. Miren, Job, él conocía de Dios. Él sabía de Dios. Job es contemporáneo de Abraham. Entonces no había leyes como las leyes de Moisés. No había un libro escrito. ¿Quién era Dios? Simplemente que él sabía que había un Dios. Y en el versículo 42 dice, de oídas te había oído. Dice, más ahora mis ojos te ven. Pero eso fue después de una conversación que tuvo Job con Dios. Porque Job, usted sabe que le fue mal, porque Satanás le quitó de todo, pero Dios lo permitió porque sabía, Dios sabe quién era Job. Él sabía que no lo iba a negar ni nada de eso. Y pasa y después Dios lo bendice, pero en el transcurso que suceden esas cosas, Dios se le presenta a Job y Job dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Y qué pasó? ¿Por qué sufrí? ¿Por qué hice tantas cosas? Y él empieza a reclamar a Dios, ¿no? Así en la persona, en lo personal. Y el Señor dice, bueno, ya hablaste tú, ahora voy a hablar yo. Pero cuando yo hablo, tienes que ceñirte como varón valiente. Pero cuando Dios habla, habla. Y si nosotros reclamamos, Dios va a hablar. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando se crearon los cielos y la tierra? Y le empezó a decir todo. Dice, o sea, Job se vio así, chiquitito. O sea, primeramente, ay Señor, ¿dónde te, ¿por qué? Mira las cosas que me pasan. Pero cuando el Señor le empezó a decir quién era Él, se presentó a Job, dice, mira, así soy yo. ¿Y dónde estabas tú cuando todo esto sucedió? Ah, Job, dice. Y después Job dice, Señor, de oídas solamente. Pero ahora mis ojos te ven.
ahora sé que eres real. A veces estamos nosotros igual. Venimos a la iglesia, escuchamos de oídas. Tenemos un Dios milagroso, amén. Pero no pasa nada en nuestras casas. Tenemos un Dios que bendice, amén. Pero no pasa bendición en nuestras casas. Tenemos tantas cosas que el Señor nos promete, por ejemplo, paz. Y en la casa andamos peleando. Aunque no digan amén. El Señor nos promete muchas cosas. Pero estamos como Job, de oídas. Solamente de oídas. Pero tenemos que llegar al punto, tenemos que llegar a la búsqueda de decir, Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora todo lo que tú prometes en tu palabra, lo estoy viviendo. Tengo un problema, Señor, acudo a ti, tú me respondes. Tú me enseñas. Ahora veo tus misericordias, veo tu favor hacia mí. Dios tuvo muchas misericordias con David. Y David era un hombre perfecto, muy lejos de ser perfecto. Pero él decía, aunque yo pase por valles de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tú eres como las gallinas que cubren a sus polluelos con sus alas. Porque él vivía, no era perfecto. Nosotros no somos perfectos. Vamos a fallar quizás 1, 2, 3 veces, quizás 4, quizás más. Pero vamos a ir con Dios y el Señor nos perdona. Y el Señor nos abraza y Él ve su misericordia. Y Él muestra su misericordia a nosotros. Y vamos a llegar a decir como Job, Señor, antes de oída, yo sabía, pero ahora lo experimento en mi vida. Ahora sé realmente quién eres tú. Miren, Isaías, lo que leyó nuestra hermana Susana, dice así, Isaías 55 del 6 en adelante, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí claramente el Señor dice, búscame mientras puedo ser hallado. Porque ustedes saben que Jesús va a venir en las nubes y no vamos a ir en el arrebatamiento. Y van a sonar las trompetas donde dice, arrepiéntanse y arrepiéntanse. Se van a sonar 7 trompetas que va a decir el Señor, arrepiéntanse. Después de la 7ª, dice Apocalipsis, que dice, y los hombres no quisieron arrepentirse. Y desde ahí ya no hay más arrepentimiento. Desde ahí hay una profecía que está en Amós, que dice que ya, aunque tú llores, tú digas lo que digas, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo. Todavía estamos a tiempo de buscar de Dios, de buscar a Dios. Va a llegar el momento dado en el cual va a llegar la ira de Dios, donde el Señor está hablando ahora. Estamos en el tiempo de la gracia, el Señor habla. Después la iglesia va a ser arrebatada, pero el Señor va a seguir hablando. Pero va a llegar un tiempo, y aquí dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora, eso es el tiempo profético. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas? Ustedes saben que mientras estamos vivos, tenemos esperanza. Mientras se nos va el último suspiro de nuestras vidas, ya no podemos. Hasta ahí se acaba nuestro tiempo. Hasta ahí se acaba nuestra búsqueda. Por eso aquí Él dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle. No dice que el Señor va a venir no, llamadle, llámalo, atráelo hacia ti. Y dice, y deje el impío su camino. ¿Cuál es su camino? Él impío el camino a la perdición. Yo hago lo que yo quiero, a mí no me importan las cosas de Dios. Yo sigo mi camino. Y dice, deje el impío su camino, déjalo. Y después dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. El decir, yo no creo en Dios, yo no sé, a lo mejor puede ser que sí, no sé. Quizás deje ese pensamiento. Deja ese pensamiento de duda, deja ese pensamiento de mentira. Dice, deja eso.
Dice, y vuélvase, dad vuelta, vuélvete a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. ¿Se dan cuenta que entramos a otra misericordia? La misericordia para el impío, la misericordia para el inicuo, para ellos está bien, todavía llueve, todavía sale el sol, todavía hay aire, pero cuando regresamos, nos volvemos de nuestros caminos, de nuestros pensamientos, entonces el Señor tiene una misericordia especial para nosotros. Y dice el cual será amplio para perdonar. No importa lo que fallemos, no importa cuántas veces fallemos, pero el Señor es amplio para perdonarnos. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ah, qué interesante, ¿eh? ¿Dónde queda todo el conocimiento que teníamos? Toda la filosofía que pensábamos, que quizás ateo, que quizás, no sé, otras religiones, podríamos poner el nombre que sea. ¿Dónde está toda esa filosofía? ¿Dónde están esos pensamientos? El Señor dice, no, tus pensamientos no son mis pensamientos. Ahora, lo interesante es cómo nosotros vamos a adquirir el pensamiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el pensamiento de Dios? ¿A través de la televisión? ¿A través del Facebook? ¿A través de Instagram? ¿A través de TikTok? ¿Cómo vamos a encontrar, cómo vamos a saber los pensamientos de Dios? Están escritos en su palabra. Imagínense, el Señor es tan bueno que dice, busca, entiende mi pensamiento, conóceme, no busques tus pensamientos, no digas, mira, aquí dice la Biblia, deja el mal, no me gustó, deja de pecar, no me gustó. No son tus pensamientos, sino que son los pensamientos de Dios los que tenemos que seguir. Tú no puedes decir, yo estoy bien. Si tú no vas a la Biblia y la Biblia nos dice que tú estás bien haciendo lo que estás haciendo, entonces estás mal. Porque no son tus pensamientos los que tienen que dirigirte, son los pensamientos de Dios. Si el Señor te dice, no mientas, pero una mentirita chica, una mentirita pequeña. Pero si el Señor dice no mientas, ¿la mentira es mentira o no? No es lo que yo pienso. No, porque el Señor sabe que yo puedo mentir un poquitito. No. Como dicen que hay brujería negra, brujería mala y brujería blanca. Imagínense a quién. Hay brujería blanca? No, yo voy a que me haga, no sé, hierbería, no sé, tantas cosas. Pero es blanca, tiene sus santos y tiene ahí, no sé, tantas cosas. No es lo que tú piensas. No te puedes autojustificar porque tu autojustificación no sirve de nada. Porque el Señor me ama. ¿Quién dijo que te ama? Viste, no sé, tan fuerte, No es lo que tú pienses, es lo que el Señor piensa de ti. Entonces no podemos seguir nuestros pensamientos. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que nosotros podemos encontrar aquí en la tierra no lo vamos a encontrar. Solamente está allá en los cielos. Y así de separado está. Tú estás en la tierra, yo estoy en los cielos. Esa distancia, grandísima, la comparación de lo que nosotros creemos o queremos a lo que realmente Dios quiere. Miren, hay dos cosas que cuando llegamos a la búsqueda de Dios, y a mí me gusta llamarle también como estilo una aventura, porque la búsqueda de las cosas de Dios se transforma en una aventura. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó. Cuando yo seguía, como Job, de oídas, yo predicaba por muchos años atrás, no voy a decir cuánto porque no calculen, pero muchos años atrás, yo predicaba lo que yo escuchaba del púlpito o de otros predicadores. Yo cuando agarraba versículos bíblicos, agarraba versículos, textos, no agarraba contextos. Y era algo que yo necesitaba crecer. En ese entonces no sabía, no conocía más allá, no tenía una enseñanza tan estricta, entonces yo simplemente copiaba de lo que oía y después lo repetía, parecía un loro, ¿no? Una cacatúa, no sé cómo le llaman. Así, nomás repetía. Pero
cuando el Señor me empezó a mostrar cosas y me empezó a decir que me tenía que meter a ciertas áreas, la cual después entendí el porqué. En el momento no, pero sí me llamaron la atención y empecé a buscar, empecé una búsqueda de muchas cosas. Y el Señor me empezó a mostrar bastantes cosas. Y llega el momento dado en el cual eso ya te gusta, te atrae. Al principio, ay, qué aburrido, ¿no? Hermano, ore, ¿por qué tengo que orar? Hermano, lea la palabra, ay, qué aburrido, es que la leo y me duermo. La leo la palabra y me duermo siempre, ¿no? No sé para qué la leo. Y ni la entiendo. Bueno, a mí me pasaba, yo sé que no vamos a escuchar aménes ahora, pero a mí me pasaba. Pero después cuando uno empieza a buscar, a encontrarle sentido a la vida y a lo que dice la palabra, ya se transforma en una aventura. La aventura viene de la palabra en latín que significa encontrar cosas que no esperábamos. Eso es una aventura. Entonces cuando buscamos cosas y encontramos cosas que no sabíamos, que no esperábamos que fueran así, entonces ya le empezamos a agarrar sabor a la cosa. Entonces ya la búsqueda de Dios se transforma en una aventura. Pero para eso nosotros tenemos que tener dos cosas muy importantes o dos cosas vitales en nuestras vidas. Lo primero es aceptar a Jesucristo. Porque mediante Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo todos nuestros pecados son limpiados y borrados. Cuando dice, vuélvanse limpios sus caminos, vuélvase de sus pensamientos inicuos, vuélvase a Jehová, porque Él te va a mostrar misericordia, porque Él te va a perdonar. Y cuando entramos nosotros a este punto, entonces buscamos el perdón mediante de Jesucristo. Y por las misericordias de Dios, el Señor nos perdona. El Señor restaura nuestras vidas. El Señor restaura lo que andábamos buscando en nuestra vida, que está hecha un caos. El Señor pone orden en nuestros pensamientos. Y el Señor dice, bueno, aquí está mi hijo, acéptalo, y a través de su sangre vas a encontrar el perdón, vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar muchas cosas. La justificación de tu vida, la justificación de tu alma, lo aceptamos. Gracias, Señor. Pero llega el momento dado en el cual leemos la Biblia y dice, no solamente es a través de Jesucristo, o sea, la salvación sí, pero la aventura, la búsqueda, no solamente es a través de Jesucristo, porque Él dice a los discípulos, dice, yo me voy a ir y yo voy a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entonces yo les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los va a guiar. ¡Wow! O sea, Jesucristo ahora, gracias a su sangre, a su sacrificio, tenemos el perdón, tenemos paz para con Dios, podemos entrar confiadamente delante del trono de Dios, orar a Dios, orar al Padre a través de Jesucristo, porque ahora estamos aptos. Pero Jesucristo está allá, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿cómo vamos a buscar más conocimiento? ¿Cómo vamos a buscar más fe? ¿Cómo vamos a conocer más los pensamientos de Dios? Es a través del Espíritu Santo. Y es aquí donde se pone interesante. Es aquí donde se pone bonita la cosa para nosotros. Porque Él dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes van a recibir poder. ¿Cuántos quieren poder? Todos queremos poder. Van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para poder conocer, para que ustedes hablen, para que ustedes conozcan la Biblia y ustedes hablen. A los judíos era más sencillo que nosotros en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque los judíos ya conocían la historia, ya conocían el Pentateuco, ya conocían los salmos, conocían los profetas, conocían todo eso. Para ellos era un poco más sencillo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro empezó a hablar de las profecías de Joel, porque ella las conocía, pero no solamente por saberlas, sino porque ya tenía el poder del Espíritu Santo en él. Entonces, venimos nosotros no tenemos la costumbre que tenían los judíos. ¿Quién conoce la historia judaica? Yo creo que nadie. Tenemos que meternos a estudiar la Biblia, pero cuando conocemos y empezamos a entender y empezamos esta búsqueda, el Espíritu Santo nos empieza a revelar, nos empieza a enseñar, nos empieza a dar sabiduría. Y una de las cosas que
que el Señor dijo a los discípulos que el Espíritu Santo viene a hacer tres cosas. Déjenme lo busco aquí. Dice que el Espíritu Santo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí Jesucristo dice que el Espíritu Santo viene a hacer tres tareas cuando Él venga. Cuando aceptamos a Jesucristo, después el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y Él viene a hacer estas tres tareas a cada uno de nosotros. Él viene a convencer al mundo. Nosotros somos mundanos, nosotros somos mundo. Dice, vino a convencer al mundo, lo primero, de pecado. Lo segundo, convencerlo de justicia. Y convencerlo de juicio. Y dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Nosotros no creíamos en Jesucristo. Quizás de oída, hacíamos lo que bien nos parecía. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Él dice, ahora ustedes son pecadores. Y por ser pecadores, ustedes necesitan arrepentirse. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y eso es lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestras vidas. Viene a convencernos que somos necesitados de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso yo dudo que las personas que se dicen ser cristianas y no buscan al Señor, no están convencidos. Y no creo que pueden tener el Espíritu Santo, pero no lo tienen vivo, lo tienen apagado. Por eso la palabra también dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede conquistar dentro de una persona. Pero aquí dice, lo primero que te dice el Espíritu Santo, lo primero que te dice a ti, que tú necesitas de Dios porque eres un pecador. Amén. Fuerte, pero verdadero. Y necesario. Que no reconozcamos, sí Señor, soy pecador. Señor, fallo. Y ese es el Espíritu Santo que está haciendo la obra regeneradora en ti. Porque una vez que tú tienes un pecado, tú dices, yo ofendí al Señor, ofendí a Dios por culpa de mi pecado. ¿Y qué es lo que haces? Te arrepientes. ¿Y qué significa el arrepentimiento? No volver a hacer lo mismo. Porque simplemente se genera, si no, solamente se genera un sentimiento de culpa, nada más. Pero no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Pero lo que dice que el Espíritu Santo te va a convencer a ti y a mí que somos pecadores. Que necesitamos el perdón de Dios. Que necesitamos a Jesucristo, necesitamos su sacrificio, necesitamos su resurrección y necesitamos el perdón de Dios. Es lo primero que el Señor viene a hacer. Lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer. Y lo segundo, de justicia. ¿Qué significa la justicia de Dios? Dice, primeramente buscar el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Es el camino de Dios. La justicia es andar rectamente. Decir a lo bueno, bueno, y lo malo, malo, y esto no lo hago porque esto es malo, pero esto es bueno, esto es justo. Entonces el Espíritu Santo va guiando tu vida a que tienes que seguir el camino de Dios. Tienes que seguir la justicia, lo que es justo, lo que realmente merece la pena vivir. No estamos hablando solamente de una justicia de afuera, que sí lo tenemos que hacer, ¿no? Que si de repente te dicen, por ejemplo, el kilo de pan está a $6, entonces es muy caro. ¿Y qué es lo que hago yo? Me meto 2 panes más porque es muy caro, yo tengo que sobrevivir. Estamos haciendo algo equivocado, estamos haciendo algo mal. Eso no es justicia, eso no es justo. Yo estoy robando, estoy alterando una ley física, una ley de aquí, una ley. Entonces estoy alterando, pero también está hablando de lo que es justo aquí en la iglesia. Justo dentro de los caminos del Señor. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, entonces estoy en desobediencia. Y por tanto, estoy en pecado. Si yo no obedezco a Dios, estoy en desobediencia. Y eso se lo tiene que dejar bien claro. Pero una de las cosas que yo no se lo digo a usted, sino que el Espíritu Santo se lo tiene que decir. Y cuando usted hace cosas indebidas,
o falta cierto compromiso que hizo con Dios, ¿cuántos de ustedes dicen, y como dicen en México, la regué? ¿Cuántos dicen ustedes eso así? ¿Cierto? Como en Chile decimos, la embarré. La embarré, Señor, la regué. Ese es el Espíritu Santo que está hablando a tu conciencia. El Espíritu Santo que está hablando a tu espíritu. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía, nos lleva a lo que es justo, a lo que es camino de Dios. Si estamos afuera y tenemos que, nosotros manejamos nuestra time card, nuestro tiempo, algunos se anotan tiempo de más. Yo sé que aquí no. Yo he visto, yo he visto. Y eso no está bien, no es justo. Entonces tenemos que ser justos, y es el Espíritu Santo que habla a nuestra vida. Y lo otro que dice, que Él viene, y también viene a convencer al mundo de juicio. ¿Qué es este juicio? Versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto nos enseña que Satanás ya está derrotado, que tenemos la victoria. Pero esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque a veces flaqueamos, a veces nos sentimos mal por cosas que suceden en la vida y queremos retroceder. Y queremos abandonar. Queremos tirar la toalla. Como que tirando la toalla, saliendo de los caminos del Señor, no va a ir mejor. No sé dónde se nos mete eso en la cabeza, ¿no? Como que, ya me desanimé, Señor. Como decimos como Elías, mándame la muerte, ¿no? Así nos victimizamos. Pero aquí él está diciendo, no, a ti el Espíritu Santo te va a convencer que no importa lo que venga a tu vida, el enemigo ya está vencido. El enemigo ya pasó por un juicio. Nosotros vamos a pasar, por la misericordia de Dios, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El resto de la humanidad va a pasar por un juicio. Y ahí en el juicio va a decir, ¿tú hiciste lo bueno o hiciste lo malo? El Señor va a decir, bueno, tú hiciste, ya está bien, pasa, el otro para abajo. Y eso va a pasar en el futuro. Pero aquí lo que el Espíritu Santo nos enseña es que el enemigo ya fue juzgado. O sea, tiempo pasado, él ya está perdido. Él no tiene salvación. Por eso mucha gente dice, ¿por qué Dios no perdona a Satanás? Porque ya fue enjuiciado. Él tuvo su tiempo de gracia. Como todos nosotros tenemos tiempo de gracia. Pero llega un tiempo en el cual él ha sido ya juzgado. Y no podemos hacerle caso a alguien que ya fue juzgado. No podemos nosotros ponerle oído al enemigo y querer apartar de los caminos del Señor. Querer apartarnos del camino del Señor. Ya no podemos. Al contrario, esto nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda a seguir adelante. Me acuerdo tiempo atrás en las iglesias se daban los testimonios. Que había un tiempo en el cual pasaba gente a dar testimonio, pero parecían tristemonios, ¿no? Porque hablaban más tristeza que victoria. Alguna gente pasaba a cantar y todo, bueno, desafinado, pero por último ya cantaban, hacían sus cosas. Pero había gente que decía, ay, hermano, ore por mí, porque el enemigo me hace la guerra y yo ya no quiero venir más. Así. Entonces, ¿cómo vamos a seguir un evangelio fracasado? ¿Cómo podemos vivir un evangelio cuando el Señor te dice, pero sobre todas estas cosas, cualquier situación que tú estés pasando, tú eres más que vencedor? Está en la palabra, eres más que vencedor. Tiempo presente, ahora, yo soy más que vencedor, no dice, y serás vencedor en el futuro, cuando yo venga te voy a traer. No, dice, ya eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la victoria, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Y el enemigo, al contrario, él ya está acabado, él ya perdió, él ya está enjuiciado. Él es un perdedor, no tú, eres un perdedor. No le hagas caso al enemigo. Si le haces caso al enemigo, quiere decir que el Espíritu Santo no está hablando a tu vida. Y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y decirte, no, pase lo que pase, tú eres una persona vencedora. Porque Dios está contigo. Y esa es la fe que vence al mundo. Entonces, dentro de esta búsqueda, nosotros nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo. Dios, todas nuestras oraciones van al Padre.
¿Podemos orar a Jesucristo? ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Claro que sí, porque son Dios. Un Dios en 3 personas. Pero Jesucristo dice, oren hacia el Padre. Él nos dice, oren al Padre. Nosotros oramos al Padre. Dice, si ustedes quieren al Espíritu Santo, oren al Padre y el Padre le dará al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que poner como normativa. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino como el Señor dice. Tenemos que orar de esa manera, ¿no? Orar al Padre para que el Espíritu venga. Y cuando venga el Espíritu Santo, imagínense, primeramente nos va a poner derechito para que sea usted pecador. Ay, Señor, sí, Dios. Y eso nos lleva a arrepentirnos todos los días. Porque no somos perfectos. Estamos muy lejos de ser perfectos. Entonces el Espíritu Santo dice, arrepiéntete. Sí, Señor. Padre Santo, me arrepiento. Lávame Jesucristo en tu sangre para poder estar bien con Dios Padre. Y Él lo hace. Y después dice, ahora anda rectamente. Oye, pero es que me gustó eso y está chiquitito, me lo quiero meter a la bolsa. No. No anda robando. Ah, sí. Y después, Señor, pero es que mira aquí. No. Mis pensamientos, mi voluntad. El Espíritu Santo te va guiando. Y una vez que te va guiando van a venir problemas. Tenemos una guerra espiritual. ¿Cuántos saben que tenemos una guerra espiritual? Y va a venir el enemigo con todo su ejército. Y el Espíritu Santo te va a decir, hazlo a un lado, si él ya está enjuiciado. Él ya perdió. Va a venir, él ya perdió. Tú eres el vencedor. Tú eres el que vas a ganar. En cualquier situación tú eres el que vas a ganar. Entonces, andamos como un verdadero cristiano. Andamos como Cristo quiere que andemos. ¿Perfectos? No. Pero sí vamos a andar en esta búsqueda. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Mira, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso lo dijo hace más de 2000 años atrás. ¿Cómo están estos días? Malos, tan pésimos. Entonces él dice, aprovecha bien el tiempo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os empleéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo están los tiempos? Malos. Entonces, el tiempo que tú tienes que ser sabio, tienes que aprovechar bien. ¿Y cómo vamos a aprovechar este tiempo? Buscando la presencia de Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es como vamos a aprovechar el tiempo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, sí, lo hacemos. A veces dice, hablando entre vosotros con salmo, a veces hablamos entre nosotros con quejas. Aunque no digan amén. Andamos peleando con el perro, con el gato, con el vecino, andamos peleando con medio mundo. Hay gente, lo bueno que en esta iglesia no, hay gente que se llama para poder hablar chismes. ¿Y viste cómo vino la hermana vestida? Sí, se pintó mucho el día. Sí, exageró. Y miren la blusa que andaba. Y miren el pastor anda desfajado. No usa corbata. Que ya no me queda la ropa. Tengo que esconder. Esto es ropa de emergencia. No, es que también porque vamos a bajar las cajas y todo. Quería andar más cómodo. No, es ríense, es verdad. Nos vamos a preparar para subir las cosas, las donaciones. Así que por eso viene un poco más cómodo. Pero dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Esto también está hablando de los cónyuges, de las personas en la casa. Ustedes, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Sed lleno del Espíritu. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a darle la gloria de Dios. Siempre te va a llevar a dar la gloria a Dios. No importa lo que estemos pasando. Podemos pasar una crisis, no importa. Le damos gracias al Señor por todo. Por todo. Por todo.
Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por todo. Pero siempre tenemos que estar con cánticos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor. Consejo del apóstol Pablo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y la búsqueda que nosotros tenemos que hacer, o la travesía, es que tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Eso significa todopoderoso, todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Absolutamente nada imposible para Dios. Nosotros ya entramos de ser inicuos, pecadores, y entramos a una misericordia, algo nuevo. Y el Señor dice, busca y pide al Padre, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Y el Espíritu Santo te va a corregir, te va a enseñar, pero sobre todo te va a dar mucha sabiduría para andar en esta vida, que es lo que más necesitamos, sabiduría para andar en esta vida. Para tomar buenas decisiones necesitamos el Espíritu Santo. El viernes tuvimos la vigilia, que hace mucho tiempo no teníamos vigilia, tuvimos la vigilia este viernes. El Señor se movió desde el principio al fin. ¿Cuántos están conmigo? Los que estuvieron el viernes en la vigilia. Desde el primer minuto el Espíritu Santo se movió. Y yo escuché orar a personas que no lo había escuchado orar de esa manera antes. Pero eso es bueno, porque yo le dije al principio, vamos a buscar al Señor, no se quede dormido. Y nadie se quedó dormido, al contrario, estaban todos despiertos, estaban todos vivos, estaban todos cantando, estaban todos alabando, estaban todos buscando la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos siempre, siempre. Así, con ese mismo fervor que ustedes tenían el viernes, ténganlo mañana. Ténganlo el martes, el miércoles, el jueves y así sucesivamente. Sobre todo el sábado, porque me voy, necesito su ayuda y sus oraciones. Pero esa misma manera, esa misma forma de que ustedes buscó al Señor el viernes y todos estábamos aquí buscando la presencia del Señor, buscando respuesta, así el Señor respondió. Es lo mismo que el Señor va a hacer todos los días de su vida. Todos los días de su vida, busque, y al que busca, halla, y al que pide, recibe. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, usted va a hablar con el Señor y haga un compromiso. Yo no le digo que haga un pacto, porque los pactos el Señor ya los hizo. Ya están hechos los pactos. Y el Señor cumple los pactos. Pero usted como persona haga un compromiso con Dios. El Señor quiere dar mucho, porque la mies es mucha. El Señor siempre da más. De lo que tú le pides, el Señor siempre va a dar más. Búscalo. Busca la presencia del Espíritu Santo. No lo hagas solamente por hacer. No leas solamente por leer. No ores solamente por orar. Sino que busca. Cuando estés orando, busca la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo sea el que ministre todos los días de tu vida. Mañana te levantas, oras al Señor y oras pero con fervor diciendo: Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, déjame sentirte, y tú vas a sentir su Espíritu. Y esa búsqueda va a ser constante, porque muchos necesitan ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: ya no busques las cosas de este mundo, ya no te embriagues con vino, no necesitas eso, sino ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, eso es la búsqueda, eso es lo que necesitamos. A través de la historia, siempre se ha buscado de Dios. Siempre. Porque hay una gran necesidad en el ser humano. Y esta necesidad es el Espíritu de Dios.
Dice el apóstol Pablo a los Corintios que el Espíritu de Dios se mueve y se une, se conecta al espíritu del ser humano. Y cuando esto sucede, dice que el Espíritu Santo deja conocer al ser humano los pensamientos de Dios. Dice que deja conocer la voluntad de Dios al ser humano. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar. Busca al Señor. Busca al Señor todos los días mientras pueda ser hallado. Algún día el Señor va a venir. O quizás vamos a partir de este mundo. Pero mientras tengamos vida, haz ese compromiso de buscar la presencia de Dios siempre. Y el Señor va a estar contigo. Y vas a pasar de un lado a otro. Vas a alcanzar las misericordias de Dios. Algo especial. Porque ahora somos un tesoro especial para Dios. Padre Santo, estamos aquí buscando de ti. El viernes, mi Dios, sentimos tu presencia. Sentimos el respaldo de tu Espíritu Santo. Porque te buscamos. Y tú te mueves de esa manera para que nosotros entendamos que no hay mejor lugar que estar bajo tu presencia. No hay mejor lugar, Señor, que estar bajo tu presencia. Porque esta potencia tuya, mi Dios, este poder tuyo, Señor, nos da valentía. Esta fuerza, Señor, nos da fe. Podemos alcanzar a conocer tu gracia. Podemos llegar a alcanzar a conocer tu gloria, Señor. Y así como tú te mostraste a Ezequiel, mi Dios, con toda tu gloria, dice que todo estremecía porque estaba tu gloria, porque tu gloria había descendido aquí en la tierra. Esa misma gloria queremos nosotros. Ese poder, mi Dios, ese poder que venga y estremezca nuestra vida, Señor. Necesitamos conocerte. No solamente, Señor, de oído, no solamente son oidores, mi Dios, sino que necesitamos conocer. Necesitamos, mi Dios, que tu palabra se haga realidad. Realidad, Señor, en todos los días de nuestra vida. Señor, tú hablas y tú quieres hablar a nuestros corazones y a nuestra mente, mi Dios. Señor, libéranos. Libéranos de este mundo, mi Dios. Libéranos de preocupaciones de este mundo, mi Dios. Porque tú tienes cuidado de los nuestros. Tú tienes cuidado de lo que amamos, de lo que queremos, Señor. Tenemos que enfocarnos en ti, seguirte a ti, Señor, en lo que tú nos mandas. El enemigo va a hacer y va a deshacer las cosas que él quiere, pero él ya está enjuiciado. Nosotros tenemos la victoria en nuestras manos si te obedecemos. Santiago nos enseña, mi Dios, y nos dice que tenemos que obedecer a ti, primeramente. Tenemos que buscar tu presencia. Y el enemigo va a venir y lo vamos a resistir. Y el enemigo huirá de nosotros. Es una promesa tuya. Tú nos enseñas en tu palabra, mi Dios, pero que eso sea una realidad en nosotros. Señor, queremos ese poder, queremos esa autoridad. Nada, Señor, puede reinar en nuestra casa sino solamente tu presencia. No permita, Señor, que caigamos en tentación. No permita, Señor, que caigamos en la duda. No permita, Señor, que le hagamos caso a las mentiras del enemigo. Tú, Señor, nos has llamado a tu misericordia. Nos has puesto, Señor, un nombre nuevo. Ahora, Señor, somos tu iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, mi Dios. Es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta, Señor. Pero tenemos que creerla, tenemos que caminar en esa verdad. Porque cuando andamos en tu verdad y conocemos tu verdad nos hará verdaderamente libres. Permítenos, Señor, ser gente fuerte, gente valiente, porque, Señor, el reino, Señor, se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. Necesitamos ser ese ejército, mi Dios. Ejército de valientes, gente decidida, Señor. Gente llena de tu Espíritu Santo. Y Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo
Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo cada mañana nos lleve a tu presencia. Cada vez que nos levantemos, Señor, todos los días, que tu Espíritu Santo nos lleve a tu justicia. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, mi Dios, en la mañana, Señor, para que andemos justamente, mi Dios, conforme a tu voluntad, mi Dios, porque tú estás preparando algo, mi Dios. Tú estás preparando gente, Señor, porque hay mucha necesidad y necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos, mi Dios. Ayúdanos a buscarte día y noche, mi Dios, siempre meditar en tu palabra, siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus consejos. Gracias, Señor, porque tú nos respaldas siempre en las cosas que hacemos. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, porque somos hijos tuyos. Así es. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, esto ha sido el mensaje, la palabra de hoy. Busquemos siempre la presencia de Dios. Siempre. Amén. Y nosotros nos despedimos de nuestros hermanos, amigos que nos ven. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo aquí nuevamente el viernes. Que Dios los bendiga.